Muchísimas gracias, don Ignacio, por sus palabras y sobre todo también por la colaboración que siempre Ignacio nos da en la comisión. Es un miembro muy valioso, prácticamente que la comisión pues trabaja en equipo y muchos de los logros no solamente habrían que atribuírselos a un coordinador, sino al grupo como tal. Y también pues es un honor compartir la mesa no solamente con Ignacio, sino también con los compañeros Jorge López, que fue muchos años compañero del Tribunal Primero Civil, y también, desde luego, retomando nuevamente la presencia de don Diego Palomo. Bueno, mi participación va a ser muy rápida porque lógicamente ya se ha avanzado, se han incorporado algunas cuestiones de tipo descriptivo y también de tipo, yo creo que más ideológico que técnico en esta discusión entre garantismo y decisionismo, ¿no? Veamos más o menos, en el caso de mi participación, la titulé Reflexiones sobre la técnica probatoria. Y en estas reflexiones sobre la técnica probatoria, pues lógicamente que me introduce en campos donde como juez no he intervenido, como es el caso del litigante. Reflexiones sobre la técnica probatoria pues determina el análisis de tres intervinientes: actor, demandante, demandado y el juez en el centro como el sujeto neutral y el que le va a dar la solución a un conflicto. En ese sentido, pues ustedes se van a reflexionar mucho en relación a un videoconferencia que tenemos para la sesión de la tarde, que va a comentar el compañero de comisión, don Cristian Quesada, en relación con una ponencia del profesor y jurista español Juan Montero Aroca, en las repercusiones que tiene que ver la valoración de la prueba, la verdad, y adelanto un tema muy interesante, lo que tiene que ver con el principio de buena fe en el ámbito procesal conflictual. Nada más les adelanto algo muy interesante que propone el doctor Aroca, en el sentido de que no es lo mismo nuestra percepción de los principios de buena fe de normas de conducta general o en un contrato que los principios de buena fe en un litigio. ¿Por qué? Porque normalmente cuando el cliente va ante el abogado, no le va a suplicar ni le va a decir que por favor se comporten de la manera más atenta, respetuosa y de la mejor buena fe posible cuando precisamente están tratando de presentar una demanda en estrados judiciales. Existe un conflicto y un conflicto no cualquiera, un conflicto que se está llevando a los tribunales. Y en ese sentido, pues vamos a apreciar hasta qué punto podría ser, en este caso, interpretativo de manera restrictiva la cuestión de la buena fe como un deber de conducta, sino más bien la situación relacionada a la prohibición de la mala fe. No es lo mismo que me obliguen a actuar de buena fe como una cuestión casi que de tipo celestial, perfección, dentro de un conflicto, que es muy difícil visualizar eso en la realidad. En mis tiempos de todo lo que tiene que ver con la recepción de prueba, cuando era juez de primera instancia, etcétera, pues la relación entre las partes es terrible. Recuerdo una vez en un interdicto que me ofrecieron una computadora que en aquellos tiempos era una gran novedad, porque las famosas máquinas Corona de la Corte, en primer lugar yo nunca aprendí a usarlas bien y en segundo lugar siempre estaban malas, no podían funcionar y era una trabazón terrible. De manera que una de las partes muy gentilmente, señor juez, yo aquí tengo esta computadora, con mucho gusto se la puedo
jamás dice la contraria de una manera totalmente ahí violenta y agresiva. Si usted, señor juez, acepta esa computadora inmediatamente, aquí yo levanto un acta con mi abogado y lo recusamos. O sea, normalmente lo que uno percibe, y a veces es peor, entre familiares, en conflictos de tierra, en interdictos, en cuestiones de ese tipo, en herencias, lastimosamente hay una realidad, hay una situación de una virulencia conductual evidente. Entonces ahí veremos cómo, si la cuestión del deber de actuar como la buena fe puede ser un saludo a la bandera, o puede ser más bien una situación donde lógicamente es prohibido actuar de mala fe en cuanto a pruebas ilícitas, a simulaciones, a ocultar cosas que de luego no habría que hacer, y sobre todo la conducta de las partes en materia probatoria, que hoy ofrece una gran significación y que en todo caso lo comparto muy total, la cuestión de esa conducta de las partes, lógicamente a nivel probatorio, pues sí, en ese caso creo yo que es una situación bastante importante a tomar a consideración respecto a las reglas de que esa conducta refieran en la posición del juez para resolver de una forma o de otra. Bien, entonces, volviendo al trinomio, y ahora van a ver pues, el video más tarde, y voy a hacer más rápido porque yo sé que los alegatos gastronómicos a esta hora pues, son evidentemente fuertes también. Aquí tenemos un gran litigio de hambre, pero vamos a ver cómo lo controlamos. Hay tres, y dentro de esas tres posiciones, pues lógicamente hay que partir de algunas asimetrías importantes y que tienen que ver en alguna medida, valga la redundancia, con los temas que se han hablado aquí en la mesa. ¿Por qué? Porque lógicamente, ¿quién le da los hechos al juez? Los hechos al juez pues simplemente se lo da la parte. Pues, no hay otra forma de visualizar un litigio si no hay hechos que precisamente determinen y originen ese litigio. ¿Ah? Entonces, los hechos, pues lógicamente los nutre, los aporta, los incorpora aquella persona que acude a una demanda. Y lógicamente que bajo una visión de técnica y bajo una visión de tratar de salvaguardar, lógicamente, la interacción de las partes, el código, y normalmente en la mayoría de los códigos procesales, concretamente en el artículo 35.1, aparte 3, del Código Nuevo, pues se introduce el deber de una narración de tipo cronológicamente viable o lógicamente perceptible. No puede uno como juez, y tampoco la parte que verdaderamente sería generarle indefensión, generarle una posición totalmente desequilibrada y de inferioridad, si tenemos un picadillo de ideas. Y raramente yo aprecio que los jueces, teniendo la posibilidad de hacer el apercibimiento bajo pena de inadmisibilidad, ese aspecto lo dictaminen o lo corrijan. Afortunadamente, con el modelo por audiencia y sobre todo en la audiencia previa, pues efectivamente ahí hay la posibilidad de poderle entrar a esas aclaraciones, a esas imperfecciones. Nos están dando entonces dos tiempos importantes. El primero, que es ese filtro de entrada desde el inicio, que cuando es evidente las ideas dispersas, incomprensibles, para poderle decir, bueno, tiene tantos días para que corrija bajo procedimiento de que se le rechaza, o en su defecto, si se le pasa eso al juez, que muchas veces sucede, ahora en el nuevo modelo, pues lógicamente que hay una posición de muchísimo mayor flexibilidad y amplitud. ¿Para qué? Porque precisamente ahí se tiene que delimitar el objeto del proceso. Y delimitar el objeto del proceso pues va referido a dos aspectos fundamentales en todo conflicto, que es precisamente visualizar y determinar la configuración de los hechos y también la causa petendi sobre esos hechos, o sea, las pretensiones de manera clara, precisa y perceptible
desde el punto de vista de lo que se vaya a resolver. En un proceso, por ejemplo, de daños, que quede muy definido si lo que se está pretendiendo es un daño futuro, son daños y perjuicios, o incluso lo que actualmente ahora está ahí en esa frontera argumentativa de la pérdida de la chance, u otros aspectos relacionados con el enriquecimiento sin causa, por ejemplo, en materia de competencia desleal, por aquellas situaciones por aspectos de la reputación mía, que fue manipulada por otro, hizo que mi empresa tuviese potencialmente ingresos menores a los que normalmente estaba recibiendo. De manera que en ese sentido, pues es muy importante visualizar que efectivamente existe ese deber de las partes de determinar de una manera pues concreta, ordenada, sobre la situación de los hechos. ¿Por qué? Porque esa narración fáctica va a servir para resolver el litigio y también va a servir para que el contrario pueda lógicamente referirse a esa narración fáctica. Y en eso es muy importante tener en cuenta algo que lógicamente nunca se pueden desterrar por modismos. La redacción escritural seguirá siendo importantísima en los litigios. ¿Y a qué me refiero con la redacción escritural? Una demanda estructurada de manera coherente y bien elaborada. Una contestación, pues lógicamente también le garantiza a eso una posibilidad de salir victorioso o beneficiado en la decisión del proceso. Y sobre todo, la decisión del proceso, que particularmente a mi gusto siempre y necesariamente tendría que ser escrita. Por experiencia, les digo que desde el 2008 a la fecha, el experimento que hicimos con las sentencias orales para mí es un verdadero desastre. Eso es, en muchas ocasiones, improvisar. Eso significa que la parte a veces no puede apelar porque no le entiende los fundamentos del juez, y eso se hace lógicamente un verdadero dilema de poderlo apreciar también en la apelación. Y queda uno en esa situación donde uno dice, bueno, las sentencias hay una exigencia de que tienen que ser, en el caso de la oralidad, de la ley de cobro, motivadas y fundamentadas la apelación. Pero ¿cómo vamos a pretender una fundamentación motivada si no se conoce a ciencia cierta qué fue lo que resolvió? Entonces, eso genera una serie de incertidumbres pues muy grandes, y que en alguna medida, sin que la escritura sea la vacuna ni la cuestión perfecta, pues ayuda mucho más de que los objetivos, los razonamientos se den por escrito en una sentencia. Entonces, en ese sentido, la escritura, la redacción siempre tiene su razón de ser como medio de información, como lenguaje. Entonces, eso es muy importante seguirlo tomando en consideración. Incluso, desde el punto de vista de lo que tiene que ver con las reflexiones sobre la técnica probatoria o la técnica de la litigación, algunos despachos de abogados han tenido la visión que ocurre en otras esferas de tener litigantes que se dedican al aspecto eminentemente escritural, el redactar un recurso de casación, el contestar una demanda, el efectuar la elaboración de la demanda, y por otro lado está el litigante experto en el pleito oral en las alegaciones. Aquel que entonces llega directamente y obtiene una especialización en la forma de interrogar, en esas habilidades que se van desarrollando en cuanto a esos ítems de estar dedicado específicamente a ese tipo de actividad normalmente frecuente en su actuación. Y en eso también hay que tomar algunas cuestiones del ADN de algunas personas. Algunos son muy buenos en la redacción, en pleno silencio absoluto, para redactar no solo cosas de derecho, sino otras por ahí interesantes. Pero también eso hay que tomarlo en consideración, de que hay otras personas que se especializan y son muy hábiles en la parte argumentativa en el momento. Y en ese sentido, pues hay que tomar en consideración entonces las situaciones de la forma en que se ofrecen los hechos
y se ofrece la prueba de esos hechos. Y también es muy importante en el campo, y aquí me pongo la ropa, el ropaje del litigante. ¿Hasta qué punto el litigante pues tiene que hablar más de la cuenta en los hechos? Les pongo, por ejemplo, pues hablo en el supuesto hipotético del litigante y se los está a ustedes comentando un juez. ¿Qué aprecia uno normalmente en cuanto a la conveniencia o no en una demanda, por ejemplo de cobro, de ponerse a consignar más de la cuenta el motivo y las razones y todas las particularidades que dieron lugar a la emisión del documento de cobro o al título que se esté cobrando? Eso le estaría dando todas las armas al contrario, o a veces ese es un autolinchamiento, porque de eso se desprenden caducidades, prescripciones o situaciones que normalmente a veces podría originar una situación de perjuicio en contra de esa demanda. Entonces, en ese sentido, pues es una situación que tiene que manejar la habilidad, la lógica que le tiene que dotar al litigante. Y eso es algo muy importante en la cuestión de las nuevas propuestas de lo que tiene que ver con la inmediación y la oralidad, porque eso es lo que se llega a discutir en las audiencias. También hay que tomar mucho en consideración el aspecto lógicamente relacionado con invocar hechos que pueden ser difícilmente constatables o verificables o demostrados. Y que lógicamente dependiendo, si son hechos principales, pues ya eso prácticamente que es una agonía anunciada, o si son hechos secundarios, accesorios, que desde el punto de vista de la lógica argumentativa amparan al hecho principal, que es lógicamente el que tiene una connotación directa bajo el principio de suscripción de la aplicación de la norma al hecho. Y en ese sentido, pues, si yo me enredo, si yo me complico con algunas alegaciones secundarias o descriptivas que no puedo verificar en la audiencia o con las pruebas, pues lógicamente que eso es una debilidad, lógicamente en cuanto a la posibilidad de poder salir victorioso. Y en este sentido, pues es muy importante partir de cierto tipo de situaciones que van ustedes vislumbrando desde ahora. Yo siempre he sido un auténtico creyente, sin haber sido casi nunca litigante, porque uno intuye como juez. Es lo interesante de lo que es estar del mostrador afuera o adentro, aunque ahora con el expediente telemático electrónico ese mueble como este ya no existe, porque prácticamente todo se puede hacer desde la casa, acudiendo únicamente a la computadora. Pues en ese sentido, yo creo firmemente en la teoría del caso. Me parece que eso lógicamente es una propuesta pues muy importante. La parte como los litigantes tendrán entonces que determinar esa narración concatenada, lógica, que pueda ser creíble, con la posibilidad de determinar qué prueba tiene a su alcance, qué prueba puede preparar, porque la parte es la que determina lógicamente la preparación en cómo puede encontrar esa prueba, y además también lógicamente pues cómo va a defender y cómo va a sacarle provecho a esa prueba en la audiencia. No es lo mismo limitarse a decir ofrezco la siguiente prueba. Tengo que saber cómo la llevo y cómo le saco provecho o cómo la defiendo. Y bajo ese punto de vista, pues bajo un principio de audiencias orales y sobre todo en el principio de la audiencia previa, donde se da toda esta situación del aspecto de la audiencia complementaria de prueba, pues ahí aparece como algo más o menos confuso de la cuestión de la participación del juez de una manera muy activa dentro de ese escenario. ¿Por qué? Porque, por un lado, si yo tengo la posibilidad en un proceso por audiencias de tratar de que, por un lado, si soy parte actora, de merituar, de sofisticar, de sacarle todo el provecho posible a mi prueba, y lógicamente, si soy parte demandada, de desacreditarlo
ante el juez. Eso es una lucha importante en cuanto a esa situación que lógicamente está ahí la inmediación y todo lo que tiene que ver con los interrogatorios. Interrogatorio de testigos, interrogatorio de peritos. En el modelo americano es muy recurrente en el tema de la introducción de peritos privados, donde se empiezan a casi que a burlarse de la preparación académica de alguno de los peritos por alguna insuficiencia económica de una de las partes en relación con el otro, por ejemplo, en una prueba que tenga que ver en un delito, en un conflicto de responsabilidad civil hospitalaria, donde el hospital va a traer al mejor especialista, al que ha escrito 100 o 500 artículos en revistas de salud, y al otro que está llevando a un perito que está pulseando a ver si no le revocan la cédula de residencia o que todavía ni siquiera ha tenido la posibilidad de incorporarse a una posibilidad de ejercer la profesión. Ahí dan durísimo en las audiencias, dan durísimo porque lógicamente le tratan de restar toda credibilidad al perito que viene empezando, que no tiene antecedentes. Pero esta cuestión que aparece o aparenta ser novelesca o ser de otro planeta que uno acostumbraba a ver en las películas cuando antes de definirse por estudiar Derecho y que eran muy interesantes, pues ahora lo tenemos en alguna medida a la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina porque también en eso ya vamos a tener las capacitaciones de cómo ver la interacción de los abogados, pues interrogando y generando una serie de argumentos que determinen en la idea del juez el convencimiento o no de lo que se está discutiendo. De manera que en ese sentido, desde el punto de vista de sistema, es un poco complicado determinar que dos protagonistas pueda el juez meterse o tener una posición igual o mayor que la del otro, porque eso genera una situación pues un tanto difícil de manejar en cuanto a una propuesta procesalmente viable a nivel de la posibilidad de los interrogatorios. Yo creo que sí es vigente y necesaria la prueba complementaria, pero de una manera pues muy, pero muy excepcional y donde el juez pueda meter la cuchara, pero con cierto tipo ahí de fragilidad, porque a final de cuentas, si estamos en esas audiencias, pues es precisamente para tratar de crear ese tipo de convencimiento, porque de una vez vamos a la sentencia. Yo creo que ya estoy transgrediendo en mucho la tarjeta amarilla que aquí me aportaron, pero simplemente entonces quería simplemente ya terminar indicando un aspecto final que tiene que ver lógicamente también con las conclusiones. Las conclusiones que era en el escenario escrito, aquellos escritos enormes, casi de un tamaño bíblico en cantidad, y donde lógicamente a veces eran reiteraciones y reiteraciones y uno podría leerse 2 o 3 hojas y hasta ahí, porque ya quedaba uno total y absolutamente desconectado de lo que se pretendía decir. O en otras oportunidades, una buena aportación de conclusiones hacía, y me pasó en unos casos, que cambiara la decisión que yo ya traía, porque dio precisamente en la llaga lo que ahí está diciendo. Entonces las conclusiones, pues es muy importante ser concreto, a qué se tiene por probado, a qué no se tiene por probado, no ser tan reiterativo, y a las soluciones del derecho a esos hechos, y determinar por qué tal cosa y por qué se tiene que probar esto y por qué se aplica la norma. Y aquella invocación de jurisprudencia reiterada y de volverse, y de llegar, etcétera, pues eso lo que hace prácticamente es adormecer al juez y que le puedan poner una sanción disciplinaria, porque lo que le da es sueño y sobre todo dependiendo la hora, y yo no lo culpo de ello, porque a veces da grima escuchar situaciones que no tienen nada que ver con esta situación. Entonces, con esto termino. Es una propuesta más que todo de tipo didáctica, reflexiva, en el sentido del papel sobre todo de las partes, porque ya hemos hablado mucho del juez,
y que es muy importante, lógicamente, ir complementando con diferentes talleres o capacitaciones en cuanto a los litigantes, en cuanto a esta estructura que este nuevo código nos está ofreciendo. Muchísimas gracias y disculpas por haberme pasado en alguna medida del tiempo inicial.